Buenos días, mis queridos estudiantes de noveno de la ciudad escolar Confenalco. Es un placer volver a estar con ustedes y compartir la guía número 6 de lengua castellana. Recordemos nuestro lema institucional, formando líderes para transformar la sociedad. A continuación, los dejo para que vean el video relacionado con el valor del mes, la paciencia. Quiero que deje de llover para salir a jugar. Y a mí me gusta que juegues fuera, pero necesitamos que llueva para que las plantas crezcan y podamos comer. La lluvia es buena. Hasta Jehová tiene que esperar, así que nos comprende. Durante miles de años ha habido muchas cosas que están mal, y Jehová quiere arreglarlas todas. Solo está esperando que llegue el momento de hacerlo. Jehová debe estar aburridísimo. Para nada, porque está haciendo muchas cosas buenas, como enseñarnos y encargarse de la predicación. Tú también podrías hacer cosas buenas. ¿Y si le pides que te ayude a ser paciente? Y ahora, en vez de quedarte sentado tan aburrido, podrías ayudarme a mí a lavar todos estos platos. ¡Guau! ¡Qué rápido eres! Gracias, Caleb. Mira, ya paró de llover. Al final, siempre deja de llover. Solo hay que tener paciencia. Y como me ayudaste a lavar los platos, ¡tan lindo! ¿Qué tal si vamos al parque? ¡Eso! Soy una rana. Las ranas viven en el barro. No, espera. Oh. Los temas que estudiaremos en la guía número 6 son literatura del modernismo, las características, sus géneros, sus temas, los autores y sus obras. Además, las figuras literarias, la anáfora, la aliteración, la ironía, el polisindetón y el epíteto. Literatura del modernismo latinoamericano. El modernismo fue una escuela literaria de gran renovación estética. El canto de los poetas modernistas se convirtió en la primera expresión de autonomía literaria de los países latinoamericanos. Esta escuela buscaba separar de la sociedad burguesa y su materialismo por parte de un arte refinado y estético. El modernismo se ubicó históricamente entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Durante este periodo se produjeron grandes cambios en la mayoría de los países latinoamericanos. Se desarrolló el surgimiento de una nueva mentalidad, una nueva forma de ver el mundo y de vivir la vida. El lujo, el comercio, la riqueza, se convirtieron en el centro de interés de una buena parte de la población de las ciudades latinoamericanas. A finales del siglo XIX, un grupo de jóvenes escritores latinoamericanos iniciaron el gran cambio de la letra del habla hispana, el modernismo. A partir de 1888, el nicaragüense Rubén Darío, portavoz y líder del movimiento, usó la palabra para designar la tendencia. Más que un movimiento literario, el movimiento modernista
fue una actitud ante la vida, la forma con que Hispanoamérica expresó la crisis universal que se vivió hacia finales del siglo XIX y que se manifestó en todos los aspectos de la existencia con un profundo cambio. El modernismo intentó unir, por tanto, dos ideas: el romanticismo, que tornó hacia el mundo antiguo, la tradición, el pasado, y el realismo, que volcó al presente o lo actual. Característica del modernismo latinoamericano: amplia libertad creadora, sentido aristocrático del arte, cosmopolitismo. El poeta es el ciudadano del mundo, está por encima de la realidad cotidiana. Actitud abierta hacia todo lo nuevo. Correspondencia de las artes, aproximación de la literatura a la pintura, la música, la escultura. Gusto por los temas exquisitos, pintorescos, decorativos y exóticos. Práctica del impresionismo descriptivo, descripción de las impresiones que provocan las cosas y no las cosas mismas. Renovación de recursos, expresionismo. Renovación del lenguaje poético. Temas del modernismo latinoamericano. La modernidad fue el tema esencial del movimiento. La reflexión sobre lo que implica ser moderno, es decir, estar a tono con el mundo, con la historia. La palabra modernidad hizo referencia a la novela permanentemente. El arte representó el escape de la realidad y la búsqueda del texto literario más puro. La innovación consistió en buscar, explorar, andar e inventar nuevos cambios, otras geografías y diferentes lenguas. La conciencia del lenguaje. Los modernistas orientaron sus esfuerzos a trabajar el lenguaje, la forma. Se trabajó en la versificación, en el ritmo y en las imágenes audaces. El asombro y el misterio frente a la complejidad que nos muestra la vida, el destino, el azar, la casualidad, el dolor, el temor, la imaginación, la creación literaria y artística en general se constituyeron en una forma adecuada de desentrañar los misterios y de aclarar las dudas. Géneros del modernismo latinoamericano. La poesía fue el género más difundido y empleado por los autores modernistas. Un gran número de poetas y poemas de altísima sensibilidad y belleza se dieron en este movimiento literario. Como ejemplo, cabe mencionar las obras de Rubén Darío, de José Martín, de Leopardo Luganés y José Asunción Silva. El ensayo. Los hombres de letra deseaban hacer una literatura más seria y sólida. Buscaron una mejor forma de expresión. Fue mediante el ensayo. Este género se vio enriquecido con la ampliación temática, la poetización del estilo y la acentuación de tendencias estéticas. Entre los escritores que cultivaron este género se destacaron el cubano José Martín, el nicaragüense Rubén Darío y el uruguayo José Enrique Rodo. La novela. El tipo de novela que tuvo trascendencia durante el modernismo fue la novela de artista. Un ejemplo de ello fue
de sobremesa de José Asunción Silva, en la cual el escritor, es decir, el artista, es el objeto central de la trama. Autores y obras del modernismo latinoamericano. Entre los autores del modernismo latinoamericano podemos mencionar Rubén Darío, nicaragüense, 1967-1916. Leopoldo Lugones, argentino, 1974-1938. José Martín, cubano, 1953-1895. José Asunción Silva, colombiano, 1865-1896. Armando Nervo, mexicano, 1859-1995. Delmira Agustini, uruguaya, 1886-1914. Manuel Machado, español, 1974-1947. Las figuras literarias. Las figuras literarias o figuras retóricas son una serie de giros del lenguaje que se emplean para embellecer el discurso, especialmente en el contexto de la oratoria y de la literatura, alternando significativamente en el modo común y cotidiano de emplear el idioma. Suelen usarse con fines estéticos o persuasivos, como parte de un discurso elaborado, y hacen énfasis en la función poética del lenguaje, la que se centra en el modo de transmitir el mensaje por encima de todo lo demás. También pueden hallarse en el lenguaje coloquial, a manera de giros creativos o lúdicos. Un catálogo completo de figuras literarias sería sumamente extenso, porque se registran decenas de ellas. Solo hoy, en la guía número 6, vamos a tratar 5 de ellas: la anáfora, la aliteración, la ironía, el polisindetón y el epíteto. Anáfora. La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Ejemplo: aquí todo se sabe, aquí no hay secretos, ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Del poema En paz, del autor Amado Nervo. Aliteración. La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración, con la finalidad de producir cierto efecto sonoro en la lectura. Un ejemplo sería: los suspiros se escapan de su boca de fresa. Del poema Sonatina, del autor Rubén Darío. Los suspiros son emulados con la repetición del sonido fricativo de la S. Ironía. En la ironía se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa. Un ejemplo sería: ¡qué buen bailarín eres!, cuando nos referimos a alguien que no sabe bailar. Polisindetón. El polisindetón consiste en el uso reiterado de conjunciones con el objeto de aumentar la fuerza expresiva del discurso. Un ejemplo sería: oh, grandiosísima y fecunda y magnética esclava,
Pablo Neruda. En este caso, se trata de resaltar la figura femenina descrita. El epíteto. El epíteto es una figura retórica utilizada en literatura, sobre todo en poesía, que consiste en la introducción de ciertos adjetivos que resultan innecesarios porque describen algo que es básicamente obvio e inherente al sujeto. Un ejemplo sería: caminaba sobre la nieve blanca. El agua húmeda caída a lo largo de toda la pared. Se sobreentiende, la nieve siempre es blanca y el agua siempre es húmeda. Rúbrica de evaluación. Estudiantes de grado noveno. Para evaluación y valoración de la guía número 6, se tendrá en cuenta la rúbrica de evaluación con los indicadores de logro. Para alcanzar el indicador del saber, debes comprender y clasificar las figuras literarias, como también aprender el concepto de la literatura del modernismo, sus características, los temas, sus géneros, autores y obras. Para alcanzar el indicador del hacer, debes realizar las actividades en tu texto guía activamente, volumen 2, y realizar la sinopsis de la obra literaria del plan lector La velocidad de la música de Andrea Ferrari. En el indicador del ser, el estudiante sabrá escuchar y valorar los puntos de vista de los compañeros y demostrar habilidades y competencias en el desarrollo de sus trabajos. Además, realizar el crucigrama que contiene los valores que se relacionan con el valor de la paciencia. Mis queridos estudiantes, para concluir te recuerdo que la fecha para entregar tu actividad es el 9 de junio, vía plataforma Santillana. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo video.